Bueno, entonces los factores disparadores del presente trabajo, decía que era la elevada expectativa respecto a los recursos no convencionales existentes en Argentina, con un promisorio futuro desde la opinión pública, de cerrar el círculo vicioso de Argentina en cuanto a déficit, subsidios y pérdida de reservas. Entonces, incluso no solo para eso, sino para brindar una oferta potencial para entrar en el mercado internacional de GNL, y hasta se pensaba en poner una planta de reliquefacción para obtener un mercado continuo. Pero antes de eso, es importante aclarar que cuando los informes internacionales, especialmente los de la Agencia Internacional de Energía, habla de recursos técnicamente probados, lo cual no considera los costos económicos para producirlos, ni tampoco los precios, sino que simplemente considera aquellos recuperables bajo las técnicas actuales, ¿no? Entonces, el disparador fue ese, y ver cuál era la real potencialidad argentina, al menos bajo las condiciones vigentes, y de acuerdo a todo lo que al pasado reciente y las perspectivas respecto a los recursos, ¿no? Entonces, la idea es identificar una curva de oferta, pero considerando los costos de producción. Así, cuantificar el aporte de la oferta de gas natural de la Argentina a partir del ingreso a la producción de áreas, considerando los costos de producción de cada área. De esa manera, agregando cada área, podríamos llegar a dimensionar una posible oferta de gas y ver si hay potencialidad exportadora o vamos a seguir con las necesidades de importación. Entonces, si ahí pasamos, el contenido del trabajo se estructuró en tres partes. La primera, hacemos una descripción de la situación del gas en Argentina, donde claramente se identifica al problema del gas como un problema macroeconómico, no solamente un problema sectorial, sino que por su dimensión afecta a las cuentas macro del país. La parte 2, de acuerdo a los objetivos mencionados recientemente, se hace el cálculo respecto a los precios de corte de cada área y se determina a nivel promedio ponderado a nivel país los costos de producción de gas natural. Y en la parte 3, a partir de esos resultados, con las áreas que ingresarían bajo un esquema de precios vigente, se hacen estimaciones de producción, y así ver el saldo exportable o las necesidades de importación futuras. Entonces, ¿sí? Las preguntas que se hacen en la tesis es: ¿cuál es el precio mínimo requerido que cubre los costos económicos para cada área y para el país? ¿Cuáles son las posibilidades de aumentar la oferta de gas y cerrar el déficit, cerrar la brecha de gas a los precios vigentes, ¿no? Entonces, ya entrando a la primera parte, esta parte voy a tratar de pasar un poco rápido, pero si nosotros nos remontamos a los últimos 10 años en la producción de gas natural, donde las barras grises es el nivel de producción en millones de metros cúbicos diarios, las líneas celestes es el precio percibido por la oferta local, precio promedio ponderado, incluyendo gas incremental como no incremental. Las líneas negras es el costo total del sistema ponderado por volumen, o sea, tanto la producción local como la inyección a través de importaciones. Las líneas amarillas es el precio pagado por la demanda, también ponderado por volumen demandado. Acá lo que se identifica es una primera etapa que viene desde el año 2002, que se da a partir de la precificación de las tarifas,
en un contexto de inflación y devaluación, con una matriz energética argentina intensiva en gas natural, ¿no? Como nos enseñó obviamente el profesor Bertero durante la maestría, pero donde sí hay una trayectoria de los precios percibidos por la oferta muy por debajo de los costos económicos y los costos del sistema. Entonces, esto llevó a una tendencia de la caída de la producción, que primero afectó a las exportaciones de gas, después aumentó las importaciones y perdimos el autoabastecimiento en 2011 y se dio posteriormente los cortes a la industria intensiva en este recurso. Entonces, como mecanismo reactivo, se implementa a partir del 2013 los Plan Gas en diferentes versiones. Además, aparece el decreto 929 como para dar un estímulo a la oferta y saltar de alguna manera las restricciones vigentes en cuanto a la disponibilidad del recurso y de las divisas que presentaba el decreto 1277 de aquella época, y se buscó un mecanismo de incentivo de precios para producción incremental. El tema es que ahí, a pesar de que se ve una pequeña mejora en el precio de la oferta local ponderada, todavía estaba muy lejos respecto al costo real del sistema. Y obviamente también el precio de la demanda ponderada. Entonces, eso generó un aumento del déficit y aumento de las importaciones. Después, en el 2016, a partir del 2016 se identifica otra etapa, digamos, donde se da un sendero de crecimiento de precios, donde se utiliza como referencia el import parity, con un objetivo de $6,7 millón de BTU hacia el 2021 en tarifas, aunque ese objetivo tuvo que ser cambiado y hacia una estrategia gradual. Luego, en 2018, se va a implementar un esquema de tarifas convertibles en pesos, reconocidos por un tipo de cambio definido por el ENARGAS, que bueno, posteriormente eso fue interrumpido. Entonces, dada esa estrategia gradual, aparecen nuevamente los programas de incentivo a la producción incremental. En este caso, se focalizaba en la producción de gas no convencional. Bueno, todo esto, los $7,5 que bajaban 0,50 cada año. Después otra etapa donde se da una etapa de subastas, donde se busca bajar los costos de abastecimiento del sistema, que bueno, no quiero entrar en detalle, pero bueno, lo único que quiero señalar acá es que se habilitó después a los generadores a contratar su propio gas, y se generó más competencia, pero conviviendo con una oferta subsidiada, lo que trajo ciertos problemas en la definición de los precios de esa subasta. Entonces, en definitiva, lo que se ve son problemas para efectuar el pass-through en dólares, dado que tenemos tarifas en pesos y precios de la oferta que no reflejan los costos de producción. Una falta de precio de referencia que refleje los costos del sistema, que después todos esos problemas se agravaron con la difícil coyuntura del año 2020, ¿no? Si querés pasar, Griselda. Hola, ¿se escucha? Ahí está. Bueno, entonces, esto nos llevó a un círculo vicioso, ¿no? que estuve mencionando al principio, donde el problema del déficit de gas y el problema energético se vuelve un problema en la balanza de pagos.
Acá, bueno, rápidamente repasamos los números, donde arriba tienen los subsidios a la demanda de gas y el déficit comercial gasífero en millones de dólares, donde se ve un pico en 2014-2015, y después hay una fuerte correlación entre esas dos variables, pero se ve un constante flujo de pérdida de reservas. Después abajo tenemos cómo afectaba el problema macroeconómico, donde los subsidios energéticos tenían un importante peso en el resultado fiscal primario, ¿no? Se ve una fuerte correlación principalmente hasta el año 2016 entre estas dos variables. Ahí, entonces, ¿cómo romper con este círculo vicioso, ¿no? Si querés adelantar un poquito, Griselda. Ahí está. Bueno, entonces, mientras más crecía el déficit energético, el déficit de gas, más pérdida de reservas. Entonces, ¿cómo romper con este círculo vicioso? ¿Podemos transformarlo en un círculo virtuoso? ¿Qué había que hacer? De alguna manera se buscó una salida a través de los precios estímulos y los programas de estímulo a la inversión excedente y el gas no convencional. El tema que, si bien la oferta tuvo su reacción a los planes incentivos, solo el proyecto más beneficiado y apalancado por el programa explicaba el crecimiento. Si ustedes ven en rojo, el rojo es Fortín de Piedra. Fortín de Piedra, en la parte izquierda del gráfico, donde están las principales 5 áreas distinguidas, y en verde el resto. Y cuando uno ve el aporte al crecimiento entre el 2016 y 2019, Fortín de Piedra explica prácticamente todo el crecimiento. Entonces, este apalancamiento respecto a este programa explicaba cierta fragilidad en la consistencia de ese crecimiento de la oferta. Y eso se reflejó cuando esa fragilidad se reflejó cuando las importaciones volvieron a aumentar, y bueno, cuando se suspendieron los pagos de la resolución 46 y la producción volvió a caer, básicamente ahora en el 2020. Entonces, de esa manera, la parte 2 busca establecer cuáles son los precios de corte para formar una curva de oferta de gas, ¿no? Como dijimos. Entonces, ¿qué se hizo? Primero se tuvo que construir los flujos de fondo para cada una de las áreas. Esto se hizo a partir de perfiles productivos de las áreas de producción gasíferas, considerando su estructura de costos, ¿no? El CAPEX de cada área, los costos operativos, los impuestos, para la vida útil del proyecto, o sea, para el ciclo completo del proyecto, pero excluyendo los costos de exploración. Esto es importante porque muchas veces hemos leído trabajos donde se muestran algunos costos o break-evens, pero en algunos casos no contemplan los costos efectuados, las inversiones efectuadas, los costos hundidos. O sea, que se hace, por ejemplo, del 2020 para adelante. Entonces, para tener una uniformidad en criterios se utilizó el ciclo completo de producción de las áreas. Después se obtuvo un precio de corte a partir de los flujos de fondo de cada una de ellas, o sea, los break-even por los cuales los proyectos cubren los costos de capital, operativos e impuestos, a través del ingreso, por lo tanto el ingreso neto es cero. Esos flujos de fondo se descontaron a una tasa de retorno determinada para cada área,
esa tasa de retorno se tomó como un dato. El trabajo, bueno, explica ahí por qué se usó el 15% en este momento. De todas formas, en los resultados se muestran también resultados con tasas más bajas, tasas de descuento más bajas. Y la construcción de la curva de oferta se obtiene de acuerdo a cada precio de corte de cada área, ¿cierto? Bueno, respecto a las fuentes de información, se utilizaron la producción por áreas de la Secretaría de Energía y proyecciones de Wood Mackenzie, corregidas con datos de la Secretaría de Energía. Se consideraron áreas de gas, considerando áreas de gas como aquellas donde más del 50% del ingreso proviene de la explotación de gas respecto a otros hidrocarburos. Se consideró una muestra representativa de la producción total, o sea que se trató de abarcar una gran cantidad de áreas, en este caso son 47 áreas, de las cuales 36 están en producción y en conjunto representan el 80% de la producción del país, con 100 millones de metros cúbicos diarios. 22 de ellas son convencionales, 25 no convencionales, y de las 22 convencionales, 7 son offshore. Para variables externas se usaron, en el caso de los precios internacionales, se usaron las proyecciones del crudo Brent y bueno, el Henry Hub y el GNL de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos y el Banco Mundial, también de Wood Mackenzie. Después, para las variables internas del país, para la parte 3 se usó la demanda de gas. Después se hizo una proyección de acuerdo a la evolución de las variables explicativas de cada segmento, como por ejemplo el PBI, la demanda de centrales eléctricas, por lo cual hubo que hacer una investigación respecto a cómo vendría el consumo de las centrales eléctricas y la penetración de las energías renovables. La demanda industrial, lo mismo con el GNL, todo a partir de datos del Enargas y de IASA. Después, variables macro, también se utilizó el consenso del relevamiento de expectativas de mercado, del tipo de cambio, del PBI y de inflación. Perdón, ahí. ¿Dónde estamos? Bien. En el esquema de cálculo, ya yendo a los resultados, tenemos el precio promedio ponderado para el total del país, el precio break-even promedio ponderado para el total del país, considerando todas las áreas tenidas en la muestra. Para mostrar los resultados se hizo una apertura en términos unitarios de los componentes de los costos, dividiendo entre CAPEX, OPEX e impuestos, sus productos. Y después se utiliza una tasa de descuento del 0% como un caso extremo, y luego se calcula también para una tasa del 12% y para el 15%. ¿Qué es lo que se vio? Primero, una alta sensibilidad respecto a la tasa de descuento aplicada, lo cual refleja una alta incidencia en el CAPEX de estos proyectos. Después, otro factor es la posibilidad de descontar costos por medio de los subproductos, o sea, por la explotación de líquidos que puedan llegar a tener
estas áreas que son mayormente de gas. Y como ven acá, los precios de equilibrio para el promedio ponderado, que están entre 2,16 y 3,38, están en línea con los precios ofertados en la última subasta, pero bueno, tienen sus particularidades. Si pasamos a la otra filmina, si estos resultados son separados por tipo de explotación, esto está construido a través de un promedio ponderado por tipo de área, área convencionales, áreas dry gas, shale gas, y acá dice conventional shelf, que significa áreas offshore, pero vendrían a ser con una zona de la porción continental relativamente superficial y con una cierta cercanía respecto de la costa. O sea, estas son las áreas que se explotan en Argentina offshore hoy por hoy y que hay disponibilidad de datos. Básicamente, bueno, Cuenca Marina Austral y algunas más. Por eso la distinción no quise poner offshore directamente. O sea, no son las áreas de aguas profundas del Golfo de México, sino otro tipo de. Entonces, cuando vemos los resultados, acá tenemos una mayor incidencia del costo de capital para las áreas no convencionales, las cuales requieren mayores perforaciones. Pero en convencionales también hay un importante nivel o una importante incidencia del costo de capital. Y eso está reflejado por la elevada importancia de áreas convencionales en las que se hicieron tareas de inversiones de recuperación secundaria o asistida, con los fines de aumentar la vida útil. En el no convencional, también el aumento o el mayor nivel de CAPEX está también relacionado a la mayor cantidad de fracturas, a la mayor cantidad de fracturas que se está haciendo, y obviamente también al mayor nivel de perforaciones. Pero ese mayor nivel de fracturas que se hace hoy por hoy en el tipo de explotación de shale permite también una mayor productividad por pozo y una reducción del costo unitario. Entonces, como estos costos están planteados en términos unitarios, la ventaja de este tipo de explotación es una mayor productividad. Entonces, ahí si querés pasar, Griselda. Bueno, acá para reflejar lo que venía mencionando, graficamos los CAPEX de perforación en el eje vertical y la cantidad de pozos totales. Ahí tenemos la relación de lo que decía, donde hay la mayor incidencia del costo de capital para el caso del shale, debido a las mayores perforaciones, pero la mayor cantidad de fractura permite mayor productividad por pozo, ¿no? Por eso, cuando se ve el costo unitario, es un poco más bajo respecto al que estaría reflejando este gráfico. Pero los no convencionales entonces requieren un mayor nivel de inversión para obtención de influjo continuo de producción y de ingresos. Eso se ve en la próxima filmina. No sé si ahí podés pasar, Griselda. Hola. Ahí está, perdón. Bueno, ahí lo que se ve, esto es un flujo representativo de shale, donde se ve lo que hablaba hace un rato respecto a los costos de capital que están en las barritas grises. Ahí las barritas grises muestran que hay un flujo continuo de inversiones
que permiten dar continuidad también a la producción que está en el gráfico de abajo. En el gráfico de abajo tenemos en naranja la producción de gas y en azul la producción de líquidos. Ahí se ve un pico muy importante al principio de la explotación, al principio de los años de explotación, pero también con un desembolso de costos de capital muy importantes. Pero después también hay una fuerte declinación en esos años. Después, a medida que van aumentando los costos de capital, o sea, que reflejan básicamente los costos de perforación, se ve que ese flujo de ingresos se mantiene relativamente constante hasta cierto agotamiento donde se produce una fuerte declinación de la producción. Acá en el cuadrito arriba, en el ángulo superior derecho, haciendo un repaso, tenemos entonces, de acuerdo a la metodología, esto da el valor presente neto del flujo de fondo descontado, que da 0, ¿no? Con un precio de equilibrio o break-even de 4,58, con una tasa de descuento de 15%. Los costos de capital superan a los costos operativos, por lo que veníamos hablando, y también se ve una fuerte incidencia en lo que vendría a ser el government take, ¿no? A través de este caso de regalías, ingresos brutos y impuestos a las ganancias. Si pasamos a la otra filmina, vamos a ver el mismo esquema para un área convencional representativa, también en el valor presente neto descontado igual a 0, con una tasa de descuento del 15%. En este caso el precio de gas da mucho más bajo, da 0,90, el precio de corte, ¿no? El break-even de esta área da 0,90, y lo que vemos es una mayor incidencia de los costos operativos, ¿no? En este caso. También hay una importancia en lo que vendría a ser el government take. Acá el flujo de producción es mucho más continuo, tiene una declinación a lo largo del tiempo, es una serie muy larga, pero lo que se ve es una tasa de declinación inferior al caso del no convencional. Otro rasgo que se puede observar es el aumento del costo de capital, más o menos en la mitad de la explotación, y esto tiene que ver con la explotación o la recuperación, las inversiones en recuperación secundaria o asistida. Que esto influye también en los costos de capital. Entonces, lo mismo para las 47 áreas, y ordenando los resultados de este break-even de cada una de ellas de menor a mayor, lo que vamos a obtener es una aproximación de una curva de oferta, digo una aproximación porque en esta curva de oferta no está tomando el costo marginal, sino que está tomando también el CAPEX y el ciclo completo, y la remuneración del capital, ¿no? Entonces, cada área cubre esos parámetros. Y el ingreso de cada área estaría condicionado al precio percibido, a que el precio percibido cubra ese precio de corte, ¿no? Ese precio de corte que es el costo de producir el recurso. Un tema aclaratorio también es que no se contemplan las distorsiones regulatorias. Digo esto porque, digamos, en las últimas, en un esquema de oferta o de subasta subsidiado, pueden existir incentivos al ingreso
con precios más bajos que los costos de producir, ¿no? En este caso no se estaría contemplando esa posibilidad. Pero considerando los resultados vemos que los precios rondaron entre 3 y 4 dólares, los precios de mercado, últimamente, pero hay numerosas áreas que quedarían afuera de la oferta considerando estas aclaraciones, ¿no? Entonces, esas áreas, en caso de entrar, si bien son más costosas, podrían estar abasteciendo a una demanda estacional de invierno, tal vez con un precio, con una remuneración un poco más elevada. Digamos, fijar un precio de corte de mercado determinado entre 3 y 4, me estaría sacando esa posibilidad. Si pasamos a la otra, perdona, había una anterior ahí. Ahí está. Si esto lo cuantificamos, de las 47 áreas consideradas, si hacemos un corte, ¿no? con ese 3,70, en teoría ingresarían unas 30 por 55 millones de metros cúbicos, considerando la muestra, ¿no? La muestra de 47 áreas por 100 millones de metros cúbicos. Así que, con estos parámetros, pasamos a la parte 3, donde se realizan las estimaciones de producción a partir de los precios de corte calculados en la sección anterior y los proyectos a ingresar. Entonces, para hacer eso, digamos, también se tuvo que contemplar diversas situaciones futuras. No hay la idea del trabajo hacer una proyección en sí de escenarios, pero sí se tuvo que usar algunos supuestos supuestos que se dan en la actualidad, ¿no? Respecto a cuáles van a ser los escenarios de precios, como para poder contemplar qué áreas estarían en condiciones de ingresar a los precios de mercado. Entonces, hay una continuidad de congelamiento en pesos, el congelamiento, perdón, de las tarifas residenciales, aunque exista cierto ajuste gradual, ese ajuste se da por debajo de la inflación y la depreciación acumulada. Por otro lado, debido a eso, el precio pagado sigue por debajo del costo de abastecimiento, aunque el ajuste de tarifas mantenga una cierta tendencia en línea con la inflación, sigue por debajo de la inflación y de la apreciación acumulada de la moneda entre el último año, el actual y el 2021. Por lo tanto, bueno, el precio pagado por la demanda se sostiene por debajo del costo de abastecimiento del sistema, con un supuesto de que esa situación es hasta el 2024. En este contexto hay una continuidad de subsidios debido a la fuerte caída del precio del gas en dólares del último año, donde el precio pagado está en torno a 2,50 dólares el millón de BTU, lo cual, bueno, sigue siendo financiado con los subsidios, ¿no? Para el abastecimiento del sistema. Pero consideramos una convergencia hacia el costo de adquisición hacia mitad de la década, con ajustes
que tienden a alcanzar o a converger a esos precios, ¿no? Entonces, si pasamos, lo que veníamos diciendo, acá reflejado en números, tenemos en verde el costo de abastecimiento del sistema, considerando tanto la producción local como el abastecimiento a importaciones. El precio pagado por la demanda en rojo, y las referencias del Henry Hub y el precio de abastecimiento de Bolivia. Entonces, en el gráfico izquierdo, ahí tenemos una cierta convergencia hacia la mitad de esta década respecto al costo de abastecimiento del sistema. Pero bueno, en la primera mitad de la década hay una continuidad de los subsidios a la demanda por arriba de los $1.000 millones. Con una perspectiva de bajar. Todo esto, digamos, viene después de los resultados de la siguiente filmina, en la que mostramos cuáles serían los... ahí está. ¿Cuál podría llegar a ser el aporte de las áreas consideradas a la oferta total de gas, ¿no? Si nosotros tomamos en cuenta las áreas que van a ingresar de acuerdo a los precios vigentes y de acuerdo a los precios de corte que cubren los costos de producción de esas áreas, los resultados determinaron que sería una curva de producción similar a la siguiente. Del lado izquierdo tenemos la producción bruta de gas en millón de BTU, donde están las áreas consideradas, y abajo el resto de las áreas. Y en la parte derecha tenemos qué proporción de la demanda es cubierta con inyección local, con importaciones de Bolivia e importaciones de GNL. Entonces, los principales aportes vienen primero, en una primera etapa, a través de Fortín de Piedra, que se complementa con el Orejano, Loma Campana, Aguada Pichana Este. En una segunda etapa, entre 2021 y 2023 o 2024, con Aguada Pichana Oeste, Rincón de Mangrullo, Rincón de la Ceniza, Aguada del Centro, La Calera, Aguada de los Toros. El problema es que a partir del 2026 se empieza a dar una declinación de estos proyectos existentes, porque de acuerdo a al comportamiento, al perfil productivo de las áreas no convencionales, hay una declinación que se da entre 3 y 4 años, digamos, la no aparición de proyectos nuevos empieza a generar un riesgo de reducción de la oferta, dada esta declinación, ¿no?, de los proyectos existentes y la no aparición de nuevos proyectos, porque como vimos quedaban en la cola de la oferta. Entonces, estos incentivos a ingresar en el corto plazo con proyectos con costos por debajo del 3,70, deja fuera entonces a esos proyectos de mayor alcance, y además hay incentivos también a que ingresen solamente aquellos proyectos que ya tienen costos hundidos, que ya fueron iniciados. Entonces, bueno, esto respecto, bueno, si querés pasar a la otra final.
Después hay un condicionamiento fuerte para que se den estos escenarios. Puse el escenario único para no extenderme mucho en el tiempo, porque digamos, no era la idea de mostrar todos los escenarios, pero lo que está atrás, digamos, son las condiciones de mínima que deberían al menos darse para el desarrollo, ¿no? Que son la convergencia primero hacia un nivel de precios más acorde a los costos de producción, la normalización del mercado de divisas, ¿no? Como para poder acceder tanto a los bienes de capital importado, poder repatriar las utilidades, poder devolver los créditos, los compromisos financieros, considerando que acá tenemos una fuerte incidencia del costo de capital y necesidades de financiamiento, una disponibilidad de los hidrocarburos productos de la explotación, considerando que bueno, hubo un periodo de restricciones en la exportación del recurso, de gas y también de petróleo, ¿no? Bueno, también la eliminación de las restricciones al mercado de divisas, pero también al comercio de bienes y servicios, ¿no? Como para mejorar el acceso a los bienes de capital. Y esto, digamos, también es importante las mejoras en las prácticas de eficiencia, la eficiencia de las prácticas de recuperación de yacimientos maduros y en la productividad de pozos no convencionales, ¿no? Entonces, para terminar, entonces, de acuerdo a los resultados, vemos que bajo los precios actuales, de acuerdo a la curva de oferta obtenida a partir de los costos de producción, ingresan mayormente proyectos existentes o sea, iniciados, que están en desarrollo, pero que empiezan a tener una declinación, ¿no? en el mediano plazo. Sin embargo, existen numerosos proyectos con un break-even por encima de los $4, especialmente los no desarrollados, que podrían llegar a ingresar para cubrir los picos de demanda. Entonces, ahí lo que se podría ver es algún esquema de remuneración alternativo para ese tipo de proyectos. Obviamente, bueno, están relacionados con lo que decía en la figura anterior, el ordenamiento de variables macro y las condiciones de acceso a los mercados tanto de bienes como de divisas y el financiamiento, dado que se requieren inversiones permanentes y son condiciones necesarias para poder operar y bueno, poner en valor recursos de áreas no explotadas aún. Por otro lado, también sería importante superar desafíos desde lo micro para mejorar la competitividad y también para aumentar la productividad. O sea, una mayor productividad reduce el costo unitario y permite por ahí ingresar áreas que hoy quedarían afuera. Después, esa exploración sobre las posibilidades de reducción de costos también podrían venir desde el Estado, considerando el elevado nivel de renta apropiada por parte del Estado en la explotación, ¿no? También sería importante ver un esquema de remuneración de la oferta que cubran los costos del sistema, pero con una perspectiva de 5 años vista, considerando que es el periodo en el cual los proyectos existentes empiezan a declinar y en 2024 se terminaría el nuevo plan de incentivos al gas, ¿no? Entonces, lo que se ve es que
si no aparecen nuevos proyectos, posiblemente tengamos el mismo problema de acuerdo a los resultados de este modelo ya en la segunda mitad de la década, ¿no? Y por último, definir nuevas reglas de remuneración más allá de un programa estímulo, sino bajo las reglas del mercado. Los esquemas de estímulo, si bien fueron una variable necesaria, pero parece que no suficiente porque no mostraron robustez en el crecimiento. Bueno, esa sería mis comentarios respecto a los resultados. Bueno, muchas gracias, Horacio. Dejo de compartir pantalla porque creo que va a ser más cómodo para todos. De todas maneras, si hay que buscar alguna referencia en las filminas, rápidamente vos me indicás y volvemos a compartir. Así que muchas gracias. Bueno. La misión central está cumplida y ahora vamos a darle oportunidad a tus jurados. Yo creo que Raúl Bertero, como dueño de casa, tenés que asumir ser el primero. Así que adelante, si querés comentar, preguntar. Con todo gusto. Bueno, en primer lugar, Horacio, te quiero felicitar y al director. Hay una enorme cantidad de información aquí disponible que la verdad suele no estar disponible, porque es justamente lo que contesta la pregunta que todos se hacen. ¿Cuánto cuesta producir gas natural? Y lo interesante, como hablábamos al principio, antes de que empezar, que el objetivo de la investigación universitaria es iluminar un problema. Después uno lo ilumina y ve, puede empezar a buscar las soluciones. Y acá se iluminan aspectos para mí fundamentales, muy importantes. Yo te voy a pedir que lo ilumines un poquito más enseguida, pero se refiere a que cuando uno pregunta el precio del gas, y bueno, y si yo te pregunto el precio del shale, o si te pregunto el precio del offshore, no hay un precio. No hay un precio, porque tenés 47 áreas y todas te dan distinto. Naturalmente ocurre eso, porque algunas van a recuperar más líquido, la otra tiene más dificultades, y eso es muy importante, porque eso lleva enseguida a la curva de oferta, que es una curva clara que si uno mira una subasta bien hecha, la tiene que ver. Tiene que ver. Y empiezan a decir, bueno, y después al final de esa curva de oferta empieza a decir que hay colusión porque todos ponen, y no, está llegando a la zona donde hay precios que se parecen. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Una sugerencia que te voy a hacer es, en esos gráficos que vos mostrás, este es el precio del offshore, que me llama la atención que esté el costo. Me llama la atención que está más bajo que el del convencional, pero bueno, habría que ver los datos. Pero cada uno de esos, yo te sugiero que sea una banda donde se colocan todos los offshores, todos los shales, todos los convencionales, porque eso ilumina con la idea clara de que no hay un costo ni siquiera para un tipo de producción, sino que hay un conjunto muy grande de costos. Y que entonces eso lleva a esa curva de demanda que está mostrada ahí. Y que para mí termina siendo la cuestión clave de los planes gas. Y yo ahora te voy a decirlo primero, tal vez menos que una pregunta, voy a dar una opinión y después te voy a hacer una pregunta sobre esto. Hay una paradoja con el shale, se ve muy claro. ¿Qué dicen los que quieren un precio estímulo? Dice, dame precio, porque si vos me das precio, entonces yo voy a producir más. En realidad, uno si mira la oferta de la curva de demanda, diría, bueno, mira, yo no te tengo que dar nada más que mercado, condiciones de mercado, porque si vos llega a un punto donde la demanda está, y en esa curva va a ir buscando ese equilibrio y vas a tener el precio que necesitas. Entonces, ¿cuál es la paradoja? Que cuando eso ocurre y empieza a tener mayor producción, aparece otro efecto de disminución de precio, que es lo que se vio en el shale gas en Estados Unidos, producto de la curva de aprendizaje. En la medida que uno tiene mucha producción, si hubiera 30 fortines de piedra, y el costo sería menor. El costo sería menor. Y por lo tanto se podría producir mucho más volumen
a menor precio. Entonces hay una etapa de precios altos que genera demanda, oferta alta, y después la curva de aprendizaje lo reduce. Bueno, ese es el secreto de los precios estímulo en shale. Y es difícil establecer eso porque nadie lo conoce. Entonces yo creo que siempre el mercado va a dar una mejor solución a esto. Entonces yo te hago una pregunta, porque es en realidad mi opinión. No sería, fíjate vos qué cosas, si nosotros queremos bajar el precio, o lo que es en definitiva lo mismo, poder aumentar la oferta, podemos tocar dos cosas en lo que vos mostraste. Una reducción de los costos de producción o una reducción del TIR, de la tasa interna de retorno que pretende un inversor en la Argentina. La reducción del TIR es el conjunto de cosas que vos mencionás y que todos conocemos, el dólar, que la libre disponibilidad, que las reglas se mantengan, bueno, son casi cosas elementales. Estamos en un país que le cuesta hacerlo normal, porque eso sería normal. Bueno, así que eso sería. Pero si vos me dijeras qué haría yo para un plan gas, le diría, mira, yo tengo toda esta plata, pero no se la voy a dar para aumentar el precio. Lo que voy a hacer con toda esta plata es voy a bajar los costos de producción como Estado. ¿Cómo lo haría? Bueno, ¿qué es lo más caro? ¿La arena? Bueno, vamos a ver cómo pongo trenes, cómo pongo rutas, dónde busco arena. Es decir, hay un montón de elementos que el Estado puede hacer para bajar los costos de producción. Entonces yo te pregunto, aunque ya te di cuál es mi opinión, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves cuál debería ser la forma en que el Estado argentino, visto lo que vos mostraste, cuál sería la mejor forma de aprovechar Vaca Muerta? Y después tengo una pregunta más sobre la exportación. Bueno, desde mi humilde opinión, lo que se vio en principio es una fuerte incidencia de los impuestos y por ahí de costos asociados a los impuestos que no están, por ahí no se ven en el agregado, pero sí que implican una fuerte incidencia y nos sacan de competitividad respecto bueno, a Estados Unidos, por supuesto, y respecto a otros países, como, bueno, sobrecostos, tener sobrecostos de acarreo, sobrecostos marítimos, hay que ver si las regalías están acordes con el resto del mundo que explota este recurso. Eso por un lado. Eso por ahí viene desde la parte exógena o desde la política pública. Y después también el tema de infraestructura básica para la explotación, ¿no? Donde todavía algunas rutas de acceso son de tierra, todavía para mover un producto tenés que tener una serie de permisos o de trámites administrativos en distintas jurisdicciones gubernamentales. Y después está el desafío desde lo micro de aumentar la oferta de servicios, ¿no? de tener un polo de desarrollo de proveedores como el que se pudo desarrollar en Estados Unidos, donde esos proveedores compitan por la generación y la obtención del cliente. Y que bueno, si bien acá hubo un inicio, se dio un puntapié inicial, pero bueno, todavía me parece que en ese sentido nos falta la construcción de una oferta de servicios competitiva que ayude también a bajar los costos de explotación. Después está el aporte también gremial, que bueno, en eso existió hubo una experiencia positiva, a mi entender, hace creo 2 años, donde las partes se sentaron y se sentaron a sacar una radiografía de cuáles eran los costos o los sobrecostos y bueno, se sentaron a una mesa que fue la mesa de competitividad, donde por lo menos se plantearon cómo mejorar o apuntar a reducir
a reducir esos sobrecostos y mejorar la competitividad. Eso por ahí hoy en día quedó un poco trabado, pero la experiencia de hace 2 años creo que es positiva y se puede mejorar, se puede seguir implementando. Muchas gracias, Horacio. Creo que me contestaste muy bien. Fíjate que el aporte gremial en realidad es porque los privados, y considero a los trabajadores como una parte del sector privado, fíjate que se pusieron de acuerdo. Y cuando enumeraste las cosas que podría ser, en la mayor parte de los casos, la culpa es de un Estado bobo, ¿no es cierto? Porque le pone impuestos, le pone todo un conjunto macroeconómico que hace que la TIR fuera muy alta, no hace nada para reducir los costos que podría aportar el Estado. Es decir, realmente el Estado es una carga para todos esos en este caso, ¿no? Porque podría aplicar otras cosas. Yo la última pregunta que tengo es esta. Es una pregunta con un poquito de trampa, pero... entonces, si yo miro esa curva de oferta que vos me mostraste, si yo digo, bueno, hagamos exportación y el costo para todos nosotros, el precio para todos nosotros va a aumentar. Si exportáramos, el precio aumentaría. Y porque te estoy subiendo la demanda, me estoy corriendo para la derecha y me voy a encontrar con un precio mayor. Entonces, la conclusión, si yo le doy esto a un político, enseguida me dice, che, no exportemos nada. No, es cierto, es cierto. Lo que pasa es que está relacionado con lo que mencionaba respecto a un poco a la locura y la volatilidad, ¿no? de nuestro país en términos de inestabilidad de la moneda y en las condiciones macro. Por ahí con estabilidad macroeconómica y con que pueda mejorar el poder adquisitivo en dólares, podríamos tener un sendero donde los precios percibidos apunten hacia una export parity, ¿no? como pasa en otros mercados. Hoy por hoy en el gas, el desfasaje que hay entre la tarifa en pesos y el costo de abastecimiento del sistema en dólares es muy grande y empeora todos los días con la devaluación del peso. Entonces, hoy se hace muy complicado ir hacia un esquema de remuneración con un precio de referencia de export parity. Creo que es un gran desafío. Hay varias cosas. Lo primero que te va a hacer alguien cuando dice eso, te va a poner retenciones a la exportación, porque es lo que te permite diferenciar, si querés, los precios. Pero lo importante es que la energía está en el inicio de lo que vos mencionaste. La energía es un problema macroeconómico también. Entonces, es una de las pocas cosas que a vos te ingresa dólares. Y cuando te ingresa dólares te mejora todo lo otro que va a la reducción del TIR. Entonces hay un efecto de vaso comunicante que un Estado inteligente y una política inteligente debería considerar y explicar, como me parece que se explica en este trabajo. Así que por mí está muy bien. Te agradezco mucho, Horacio. Muchas gracias. Bueno, muy bien, gracias Raúl. Y ahora recurrimos al orden de llegada y le damos la palabra a Emilio. Emilio, tu comentario. Está silenciado, Emilio. Tenés el micrófono apagado si nos estás diciendo algo. Tenés razón. No, decía que cuando Daniel me propuso integrar el tribunal para esta maestría, hablamos sobre el motivo, el tema, y me parece muy, muy importante porque es un tema que no es tratado, no ha sido tratado con la profundidad necesaria. Si bien este es un inicio, es un puntapié inicial, por supuesto hay que profundizar cada uno de los supuestos que Horacio propone, pero me parece que es por lo menos poner orden en toda la información de un sector que desde mi punto de vista no tiene competencia, no hay competencia. Es como cazar en el zoológico desde el momento en que hay una demanda que tiene que ser abastecida. Somos un país gasífero, nuestra matriz energética es una de las que tiene mayor participación de gas, entonces todo lo que se produce se puede colocar acá. Y como
no hay estímulo a la competencia, ¿no? Entonces, estamos haciendo un trabajo, un ejercicio que de alguna manera está diciendo cuánto cuesta producir, pero no si ese es el verdadero costo al que se podría producir en condiciones ideales, ¿no? Yo creo que estamos lejos de las condiciones ideales. Prueba de ello es que con estos costos de producción no podríamos nunca alcanzar los mercados de exportación del LNG, ¿no? Tampoco podría ser los Estados Unidos, tampoco lo podría ser Australia. Es decir, los costos en boca de pozo están alrededor de los $2. Nosotros estamos hablando acá de arriba de 4 o 5, depende de las áreas de los shale, y bueno, y un poco menos en lo convencional. Entonces, acá hay un problema que, como bien decía Raúl, habría que bajar la tasa, ¿no? La tasa que yo pienso que está muy vinculada al riesgo país, y para eso es necesario, desde mi punto de vista, hacer inversiones, ¿no? Y las inversiones, entonces estamos en el círculo vicioso. Para hacer inversiones es necesario confianza, es necesario tasas de retorno hoy muy altas. Yo creo que el 15% tendría que ser un piso, ¿no? La que se hizo para el trabajo. Y entonces tenemos esa restricción. Al no haber inversiones no se pueden bajar los costos, porque las inversiones significan aumentar tecnología, productividad, aumentar la escala, ¿no? Cuando digo aumentar la escala, también significaría empezar a pensar en mercados de exportación. Por eso, mientras no logremos, yo creo que es necesario ir hacia la exportación, tanto en gas como en petróleo, a futuro, primero por la magnitud de nuestro recurso gas, ¿no? Que por ahora es un recurso, como bien decías, Horacio, no son los 801 TCF, sino es muchísimo menos, porque eso es lo que se podría sacar desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista económico en nuestro país no estamos en condiciones. Prueba de ello es que solamente el 6% de vacas muertas está en producción, y este año se ha parado mucho todo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir a un sistema donde los subsidios sean cada vez más bajos, de manera de, por supuesto, dar señales de seguridad, de manera de que vayan bajando los costos, porque con estos costos vamos a seguir con el mercado interno, y eso hace que los costos sean altos. Supongamos que lográramos una industria competitiva a nivel internacional. Los costos serían $2. Y con $2 no es necesario ningún subsidio, ¿no? Y además habría que buscar una competencia de interempresa e interprovincia. Por eso yo, cuando veía tu estudio, Horacio, donde veía que el government take está alrededor del 30%, y de ese 30% hay casi un tercio o más que son regalías, ¿no? Hubiera sido interesante, y esto te lo dejo para ver si en algún momento lo puedes agregar al trabajo, una sensibilidad el government take, a los impuestos y a las regalías, porque yo creo que hubo un caso hace un año o dos donde la provincia de Mendoza bajó regalías y entró a competir con la provincia de Neuquén en algunos yacimientos, ¿sí? Ahora, es fácil teorizar, como estoy haciendo en este momento, pero no es fácil en la realidad que tiene en estos momentos la Argentina. Se hablaba del acuerdo que se hizo con los sindicatos hace 2 años. Yo estuve bastante cerca de esa negociación, pero fue muy fácil. En ese momento, como era más el mercado que el Estado el que intervenía, nos reunimos con la gente de los sindicatos y le dijimos: miren, muchachos, si ustedes siguen con este sistema y con estos costos, este yacimiento, todos estos cierran. Se queda en la calle tanta gente. Bueno, entonces empezaron a negociar, ¿no? A decir, bueno, y muchos de esos yacimientos que cerraban en las condiciones anteriores pudieron seguir produciendo. Ahora, en un sistema como el de ahora, la verdad que yo creo que es más que suficiente lo que
lo que hiciste, pero me parece que hay que empezar a pensar en salir de este encierro que es vivir con lo nuestro, vivir con el mercado local, vivir con el subsidio, ¿no? Porque en realidad el problema de todo lo que pasa en la energía es que no se paga por los productos lo que cuestan. Ahora, lo que cuestan es lo que cuestan o podrían costar menos, ¿no? Es el otro tema que hay que poner en la balanza. Hay un temita que me queda un poco en el aire. Vos dentro del CAPEX no ponés ningún costo de exploración, de la parte de exploración. En algunos casos puede ser interesante, pero para yacimientos nuevos no sé si no habría tal vez que incluirlo porque se está castigando más a el no convencional, ¿no? Que si bien no tiene costos de exploración, tiene costos de desarrollo mucho más intensivos, ¿no? Entonces, en resumen, yo creo que el trabajo está bien encarado, tiene información bastante buena, y creo que puede ser base para pensar en otro, tal vez, digamos, con vistas un poquito más optimistas. Es decir, en el contexto actual no se puede pretender más que lo que se está hablando, de que en el 2025 empieza a caer la producción y que van a estar esos problemas que ahí planteás. Pero habría que hacer algún ejercicio a futuro planteando cuáles tendrían que ser las condiciones para que no queden bajo tierra gran parte de las 800 TCF que tiene, no Vaca Muerta, sino todo el shale, más en la parte que queda todavía de convencional. Con respecto al OPEX, que yo creo que son CAPEX, no sé si tuviste en cuenta el envión que se le quiere dar ahora a la recuperación terciaria, ¿no? Con polímeros, que eso tiene un rendimiento bastante importante, una recuperación muy alta, pero significan inversiones que hoy por hoy son más caras que la secundaria, ¿no? que de la inyección de agua. No sé si eso se puede agregar o hacer algún comentario sobre eso cuando haces la extrapolación de las inversiones en la parte convencional. Me llamó la atención, igual que a Raúl, el tema de por qué tiene costos más bajos el offshore shelf, o sea, en la plataforma, ¿no? Pero estuve averiguando y en realidad ya son es una industria que ya está funcionando, que no necesita desarrollo, ya están hechas todas las instalaciones de descarga hacia territorio, y a lo mejor eso puede explicar esa diferencia, ¿no? Me parece bien no haber incluido el offshore en las grandes profundidades, porque es una cosa todavía muy verde. Y bueno, ese es un poco el resumen. Te felicito por el trabajo y ya te digo, hoy por hoy no se puede hacer más. A mí me hubiera gustado hacer mucho más, ¿no? Porque hacer en estas condiciones es aceptar una situación que es completamente adversa para el sector. Históricamente la política se ha servido del sector, ¿no? Tomando de la renta petrolera más de lo que corresponde, ¿no? Además, los sistemas populistas han tomado, además de la renta para el Estado, del government take, es el consumer take, ¿no? Eso lo sabe muy bien Daniel, que es donde los usuarios pagan menos de lo que tendrían que pagar. Así que bueno, con estos comentarios me parece que cumple el objetivo de lo que te pidieron para la maestría. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Emilio. Y Horacio, ¿es algo que quieras comentar algo? Le paso la palabra a Raúl García. Sí, respecto a lo que dice del offshore, sí, es cierto. Aclaré que, bueno, son campos que ya están desarrollados, son cercanos a la costa y relativamente superficiales, pero además tienen un elevado nivel
de subproductos que permiten reducir los costos unitarios. Al estar planteados en términos unitarios los costos, por eso dieron más bajos. Y los convencionales dieron un poco más alto porque grandes áreas que tienen elevada ponderación llevaron a cabo inversiones en recuperación secundaria o terciaria, y bueno, y eso hizo aumentar el CAPEX. Por eso dio esa similitud entre los dos. Entiendo que es por eso. No sé si respondí ahí la pregunta de Emilio. Okay. Bueno, gracias. Raúl García, ¿querés avanzar? Tenés el micrófono cerrado. Una vez que les llega la oportunidad, no se activan. Es tanta las ganas de decir algo que uno se olvida, ¿viste?, de que tiene que abrir el micrófono. No, la verdad que es muy interesante, muy buena tu presentación, Horacio. La escuché con detenimiento. Lo mismo a las preguntas de los profesores, del jurado. Y la verdad que es bueno esto, ¿no?, de que ida y vuelta sobre la presentación tuya, porque Raúl tiene razón en algo, es iluminar aspectos y después, bueno, seguirlos trabajando. Este no es un trabajo que, como lo hemos ya dicho en otras tesis también, digamos que se agota aquí y a otra cosa. Aprendiste un montón, seguramente que te quedaron cosas allí que te gustaría explorar más o entenderlas mejor. No quisiste dejar de decir todo lo que podías, incluso aunque no lo demostraras, ¿no es cierto? Te lo pongo así porque hay una filmina donde uno dice, bueno, todo lo que haría falta para que la oferta aún... y cada uno de esos renglones te puedo asegurar que es un mundo en sí mismo. Entonces, solo porque, te lo digo esto porque eso, ¿cómo te diría? Ilumina, para repetir una palabra, tu curiosidad. O sea, y bueno, y por dónde buscar cierto optimismo para las cosas. Entonces, bueno, pero yo voy a dividir mi comentario, o sea, habiendo hecho esta breve descripción de que el trabajo me ha gustado y me ha entretenido y me ha estimulado a mí para las preguntas, quiero dividir los comentarios en dos. Algunas conceptuales y que requieren una mayor precisión al comentarlo. Uno es la palabra esta de costo económico. Bueno, seguramente si vas a la literatura un poco más en detalle, vas a encontrar diferencia entre lo que es un costo económico y un costo financiero. Acá fundamentalmente, y por la recolección de datos que has hecho, que es impresionante, la verdad que eso, ojalá, puedas aprovecharla más todavía, porque es muy buena todo lo que has hecho en ese sentido. Pero bueno, allí hay impuestos, hay precios por decirte, de la mano de obra, de la inversión, etcétera, que incorporan una cantidad de distorsiones enormes, ¿no es cierto?, que hay en la economía. Entonces, desde ese punto de vista no es un costo económico, porque para hablar de costo económico hay que sacar algunas distorsiones, como impuestos, subsidios y ese tipo de cuestiones. Pero eso es un trabajo bastante delicado. Entonces, creo que es más, como te diría yo, mejor, bueno, ¿cuál es el costo de producir? Por decirte, ¿no? Que vos, ese fue tu interés. ¿Cuál es el costo de producir? Y que estaría mirando a alguien que desarrolla tal o cual área, ¿no es cierto? Y hay un rango, como bien dice Raúl ahí. Eso por un lado, o sea, no sería tan presuntuoso con decir esa palabra de costo económico o irme a esa cuestión. Hablar de costos, ¿no? Porque en realidad vos estás midiendo los costos, así en otras palabras, has tomado los costos, no los has depurado desde ningún punto de vista. Eso es una cuestión. La otra es, viste, cuando uno hace estos trabajos y dice, bueno, voy a hacer la curva de oferta, y es cierto, es una linda curiosidad, y uno dice, bueno, todo esto podría producir, etc. Creo que sería bueno ver la experiencia en qué niveles de economías de escala, o por lo menos seguramente hay estudios, ¿no es cierto?, donde te dicen, bueno, que llevar la producción, en Estados Unidos hay muchísima información, ¿no es cierto?, aumentar esa escala de producción
no solo en el agregado, porque hay más oferta y cae el precio, ponele, y no hay mercados de exportación que todavía están estimulados, o sea, fue una abrupta suba digamos, incremento en la producción, cayeron los precios y seguro se eliminan muchos por ahí, ¿no? Porque algunos quedan fuera de rango, no les alcanza el negocio, se tienen que ir a otro lado. Entonces, volviendo a este punto, creo que es importante porque vos haces esa curva de oferta y pones los que están más de 4 y le das cierto cariño a los que están más de 4. Yo no les doy mucho cariño porque me hacen acordar aerolíneas y todos esos que piensan más que en los usuarios, en los clientes, en llegar con un precio bajo, piensan en sí mismos a ver cómo me ayudan para que yo pueda seguir funcionando como un ineficiente total. Entonces, ese es un tema que yo lo que te diría cuando haces esa curva, yo no sé si me jugaría tanto, ¿no? Decir, bueno, los pongamos en invierno, porque yo te diría que a estos precios del LNG, por ejemplo, me jugaría que con importar el LNG más barato que poner esos yacimientos que cuestan 14, 10 dólares, 9 dólares, etcétera, ¿no? Entonces, voy a este punto porque, bueno, es algo a tener en cuenta, ¿no? O sea, cuando uno pone una cuotita de bienestar a tu análisis, que es más bien objetivo, ¿no? Una cuotita allí de decir, bueno, uy, esta gente que queda afuera, si el precio es 3.70 o si el precio de corte es, no sé, 4, etcétera. Entonces sí es más, me parece que es bueno investigar esto de las economías de escala. ¿Por qué lo digo? Porque una de las cuestiones fue, ¿qué pasa si exportamos? ¿Viste? Y bueno, yo te diría que si dejaran bastante más abierto, habría mucho más posibilidad de expandir la producción y seguramente no se elevaría el precio. Porque lo que haría es reemplazar todo eso que vos tenés ahí a la cola, lo llevaría más a la cola todavía. Lo llevaría mucho más a la cola. Entonces, esto que uno dice, deja que los mercados funcionen, ¿no es cierto? Das libre disponibilidad, ¿viste? Vos decís disponibilidad, como que no te jugás, ¿viste? No, ¿qué es disponibilidad? Libre, porque disponibilidad, la verdad yo no sé qué es. Libre disponibilidad sí lo sé lo que es, ¿viste? Es que yo elijo, ¿no es cierto?, qué mercado suplir, o qué mercado suplir, o todos, o partes de ellos, qué sé yo, pero yo elijo, digamos, o creo que elijo, no importa, pero eso es la libre disponibilidad. Disponibilidad no sé qué es, no sé. Entonces hay un juego de conceptos que me gustaría que vos los refines al menos en ese sentido. El otro, o sea, siempre en la objetividad, siempre en la realidad, y no sobreadjetivar las cosas, ¿no? Esto lo digo como, si querés, docencia abandonada hace tiempo, pero lo mismo, me parece que es bueno llamar las cosas por su nombre. La otra cosa que te quería comentar es, en este tema, o sea, hay un ejercicio que valdría la pena, porque vos lo decís, bueno, yo pongo tasas del 15, qué sé yo, porque, bueno, esto es un poco lo que se está observando, y bueno, y con eso nos vamos a unos costos bárbaros. Bueno, no sería malo decirlo, ¿no es cierto?, en algún gráfico, ahí miren, si vamos a un país un poco más serio, ¿no es cierto?, por decirte, un riesgo país de 4, mira, te digo, de 500, 600, me animaría a 400, no sé, ponele, algo así, bueno, reduciríamos significativamente el costo de capital, y como el capital es muy importante en todo esto, obviamente tendríamos costos más bajos, además de escala de producción que jugaría, yo te puedo asegurar, en un sentido positivo, porque así como hay yacimientos que son más costosos, hay que dejarlos para cuando puedan entrar porque la demanda lo pide y lo paga. Si no, no. ¿Cierto? Bueno, ese es un punto que me parece que vale la pena. El otro punto que este es de malo, que te lo voy a decir, de malo. ¿Viste cómo te han hecho algunas preguntas medios de malos, algunos acá también? Porque es parte del tema, pero esto para que lo vayas pensando. ¿A vos te gusta restar el costo de los subproductos que le llaman, ¿no? Los subproductos, como diciendo, bueno, a ver, es cierto, vos te metés en una zona a explorar por hidrocarburos, y bueno, es como decía mi vieja, ¿viste? Te toca lo que te toca, Raúl, en la vida, ¿viste? En muchas cosas, ¿viste? Hablando de los hijos, ¿no? Y acá cuando van a explorar, a veces le toca, como vos decís, 50%, no sé, gas, y entonces esta es un área gasífera, que si yo te toca con más
más riqueza, ¿no es cierto?, en materia de líquidos que son exportables y ese tipo de cosas. Entonces vos lo que haces es un jueguito ahí de restar. Yo te voy a hacer la siguiente, te llevo al mundo así, como te diría, porque viste que es bueno poner las cosas en patas para arriba y uno se da cuenta, ve por dónde anda la cosa. Es bueno Yo te diría lo siguiente. Si el tipo ese que vos decís le restaste algo porque produce estos subproductos y entonces se los resto al precio del gas, no sé, al costo del gas, no sé. Yo te pregunto lo siguiente, si vos haces una resta, ¿no? Y suponete que los precios de los líquidos se van por las nubes, ¿vos regalarías ese gas natural? Porque si yo hago la resta me queda cero, suponete, o negativo. ¿Lo regalaría ese gas? Entonces, eso es una pregunta para hacerte hoy un clic y que te vayas pensando, ¿pero ese es el costo de oportunidad del gas ese? Vos sabés que si me pongo muy charlatán me avisan y me cortan. Pero un día hicimos un trabajo para un país africano, Ghana, donde encontraron, bueno, esos mega yacimientos, 200.000 barriles día, qué sé yo, bueno, después bajó a 120, no importa, bajó menos. Pero la cuestión que le regalaban al gobierno, bueno, en función de... Le daban 5 millones de metros cúbicos de gas por día para que vaya al onshore, estaba cerca del yacimiento. Y vos no sabés la fila de prospectivos, uno diría, de futuros usuarios que había del gas ese. O sea, en realidad eran 5 millones, no había otra cosa. Y estaban los que producían aluminio, que decían nosotros somos estratégicos, tenemos una cadena de valor agregado. Vinieron los petroquímicos, no te imaginás la cantidad de subproductos que tenían para hacer. Y estaba la electricidad, la generación de electricidad. ¿Sabes cómo era la generación? Les llevaban, quemaban petróleo, uno de los petróleos más valiosos que venía de Nigeria, eso quemaban. Y entonces uno decía, pero si vos tenés estos 5 millones, ¿en dónde lo llevas? A donde tiene, digamos, el mayor valor de oportunidad, ¿no es cierto? Y ese es el costo de oportunidad. Entonces no es cero. Yo te lo pongo así, cero, porque voy a decir, ese tipo estaría dispuesto a darlo por cero. Lo que sí yo estoy de acuerdo con vos, que en una subasta a lo mejor ese tipo ofrece un precio más bajo. ¿Por qué? Porque hay mucho gas dando vuelta a lo mejor. Pero si no hay mucho gas dando vuelta, te puedo asegurar que ese tipo no lo regala, no lo da con un valor que lo resta, ni mucho menos. Lo vende al precio que paga el mercado. Y si vos dejaras competir por ese gas, las centrales eléctricas hubieran pagado más que hacer metanol, que hacer polietileno, que hacer urea, que hacer aluminio, lo que vos quieras. Entonces, voy a esta cuestión conceptual, ¿no? Que en realidad es como te enseñaron alguna vuelta en economía, o bueno, no sé, viste que cuando vos matás la vaca tenés de todo, ahí tenés carne, tenés cuero, que ya, pero si podés vender todo, vendés al precio de mercado de todo, no es que le restás a uno al otro. Lo que sí te vas a fijar es que ese precio te cubre el costo variable, ¿no? El costo variable. Y voy a un punto ahí, de esta discusión offshore, onshore, etc. Cuando vos ordenás, te preguntan si vos querés hacer eso, ¿por dónde arrancás primero? Por lo más barato. Ese es el que va a ganar. O sea que si ya hay desarrollo y no le sobra, mejor dicho, cayó la demanda y viene la demanda, ese ya lo tiene ahí. Entonces seguramente lo va a ocupar el primer espacio. No te voy a hablar de esta subasta, cómo estuvo ordenada. No me quiero meter en eso porque no es tu tema. Pero sí te quiero decir que no es malo decir, lo más barato tiene que salir primero, es como con los gasoductos. Primero ampliás con lo más barato, o sea, no tirás un caño, como dicen algunos, nunca se hizo un caño. No, pará, primero llevar más gas de la manera más barata, ¿viste? Bueno, y voy a este otro punto que señaló Raúl, y es para una discusión abierta. No sé al final cómo salió el impuesto a la riqueza. Y creo que el destino es para también hacer incentivos en vaca muerta, o no sé si era también para el gas. Creo que si salió como salió, estaba planteado hasta
que parte del producido del impuesto a la riqueza fuera para el gas. Yo te digo, me quería caer de culo cuando leía eso. Quería caer de culo porque digo, la perinola, ¿cómo evalúan los proyectos en Argentina? ¿Cómo evalúan los proyectos en Argentina? Es decir, lleno de caños el país y eso está bien. No sé, yo digo, a lo mejor hay proyectos que ese dinero, sociales o de infraestructura, ¿por qué tiene que ser el gas de vaca muerta? Bueno, te lo dejo ahí. Son preguntas, ¿viste? Para no guiarnos por estas cosas que se repiten y se repiten y se repiten, y la verdad no ayudan al entendimiento, al buen diagnóstico, al repensar los temas. Igual te felicito porque realmente abrís a la discusión y al entendimiento con este trabajo. Gracias, Horacio. Muchas gracias a vos, Raúl. Muy valiosos, la verdad. Los comentarios son cada una de tus comentarios creo que da para un aporte, da para una investigación. Obviamente estamos muy limitados y bueno, tomo todo lo que decís respecto a la exportación, respecto a los subproductos. Es cierto, o sea, hoy incluso viéndolo al revés, hay líquidos que prácticamente salieron regalados para poder sacar el gas, ¿no? Para poder sacar el gas, meterlo en el programa de la resolución 46, estaban sacando líquidos y prácticamente los regalaban. Y eso se vio especialmente ahora con la pandemia, cuando no había dónde colocarlo. Era más barato sacarlo, o sea, aparentemente en la cuenta era más conveniente sacarlo y regalarlo, incluso ofrecían precios negativos, o sea, pagar para poder sacarlo, llevárselo, ¿no? Antes que bueno, no producirlo y no sacar el gas o al revés. Bueno, me quedé en otros comentarios. Pero bueno, muchas gracias por tus aportes. Bueno, gracias Horacio, creo que pasaste todas las pruebas y ya los veo a Daniel y a vos dirigiendo futuras tesis sobre todo eso que los jurados les pidieron que sigan explorando, así que tómenlo en cuenta, siempre hay tesistas que continúan lo que han hecho sus antecesores, así que Horacio te comprometo para eso. Bueno, si ahora, para no llevarles mucho más tiempo a todos los participantes, los invito a todos los que no son jurados, o sea, se quedan Emilio y los dos Raúles, yo les voy a proyectar brevemente el acta, pero los demás, desconéctense 5 minutos, se buscan un cafecito y vuelvan, no nos abandonen porque viene la mejor parte y viene la parte donde nos vamos a relajar y aplaudir seguramente a Horacio. Así que Daniel, no sé si querés decir algo antes de despedirte por 5 minutos o a la vuelta. No, déjame decirlo simplemente ahora. Cuando Horacio me pidió que dirigiera esta tesis, una de las primeras dudas que tuve es, che, me venís con 47 áreas que representan 100 millones de metros cúbicos día de gas, y vamos a calcular los costos de break-even de esas áreas, los precios de break-even, de corte. Sí, me dice. ¿De cuántos tenés datos? Y me mostró los Excel, tienen los Excel de todas las áreas esas. Y realmente la recopilación de datos que ha hecho este muchacho es algo que a mí me sorprendió. Por eso dije, sí, hay que ir con esto. Y hay que ir con esto desde la academia, pero desde la academia a la política. Porque la política, mis estimados colegas, hay que decirles producir el gas, ponerlo en condiciones de mercado. Para el mercado doméstico, para el mercado internacional, tiene costos. Tiene costos. Y hay una manga de especuladores sobre el tema de costos, otros que se quieren meter en los costos de las empresas. Bueno, lo que nos dice este trabajo es, muchachos,
áreas convencionales, ciertos costos, áreas no convencionales, ciertos costos. Hay costos medios después que podemos sacar. Los costos medios ahí aproximados, y dependen, lo hemos visto mucho, de las tasas internas de retorno que se toman, la tasa de corte, si son el 12, el 15%. Yo les digo, el ejercicio se lo hice hacer yo, tómala de 0%, a ver cuánto te da, y el medio les va a dar, descontando productos, Raúlín, descontando productos, Raúl García, 2,31. Che, Emilio, no estamos tan lejos de los 2 que vos decís, si acá este país fuera, en cambio, de Argentina, Canadá, Australia, donde las tasas de corte obviamente son muchísimo menores. Pero se puede seguir trabajando en esto que ha planteado, porque está todo lo que ustedes dijeron. Bueno, bajemos la tasa de corte y esto depende de la macroeconomía, pero después recorramos la curva de aprendizaje, el tema de desarrollemos cadenas de valor de los proveedores, vayamos por arenas que sean más competitivas, etcétera, etcétera, por la infraestructura que abarata los costos. Y entonces yo digo, esto hacia el presente, como dice Emilio, es una señal, muchachos, estemos preocupados porque nos ha probado que con estos 370, ahí entran 50 millones, no los 70 que ha subastado el gobierno. El gobierno le trae un 70 porque hay muchos que presentaron ofertas con costos hundidos. No están recuperando todos los costos, ya venían. Pero los de gas nuevos, bueno, que son los proyectos de YPF, 368, cerca de 370. Pero mucho queda afuera, hemos dicho. Bueno, para que mucho lo que queda afuera entre, tenemos que trabajar sobre costos, reducir costos. Porque el tema de los precios en gas y en petróleo, yo siempre lo digo con los colegas, vamos a ser siempre tomadores, muchachos. Trabajamos en el autoabastecimiento y somos tomadores de precios. Porque si no nos autoabastecemos, y bueno, tenemos que importar. Entonces, estamos tomando referencias de paridad de importación. Entramos a trabajar para el mercado internacional, vamos a ser tomadores de precio FOB para el mercado internacional. En la medida en que se desarrolle más esta industria, bajemos los costos y podamos trabajar para el mercado internacional, pasamos de referencia de precios de paridad de importación a paridad de exportación y a competencia intercuencas, para ver quién provee al mercado doméstico y quién al mercado internacional. Yo creo que a todos estos temas nos habilita este planteo de tesis que nos ha hecho este muchacho Horacio Lazate, a quien conozco, respeto, y que me parece que, como ustedes lo han aceptado, ha abierto a la discusión temas que antes, me gusta tomar las palabras de Raúl Bertero, siempre las repite, antes eran discusión de café. Ahora esto deja de ser discusión de café, porque hay mucha evidencia empírica detrás del desarrollo argumental que ha presentado este trabajo de tesis. Así que me siento contento como parte del SEARE de haber sido protagonistas con ustedes de esta jornada, de este trabajo. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Qué bueno que tomaste la palabra. Daniel. Muy bueno. Bueno, vayamos al acto reglamentario, si no, no se recibe. Bueno, vamos, yo me voy. Detalle, pero no te vayas del todo. Vuelve. No, pongo stop video y stop no, mute. Salir del Zoom como si te fueras a tu casa, no, como si te fueras, y en 5 minutos el mismo link, volvé. Y Mauricio los va a hacer entrar cuando terminó de deliberar el jurado. Horacio, vos también cortá tu celular y en 5 minutos... Me voy, leave y vuelvo en un ratito. Exacto. Bueno.